Debido a mi empleo, me la paso viajando todo el tiempo. Trabajo para una agrupación musical ya entrada en años que toca música retro o de nostalgia y que todavía se gana muy bien la vida ofreciendo modestas actuaciones en bares y locales de poca monta por todo el país. Mi labor en sí consiste en llegar con anticipación para revisar que cada detalle marche bien, casi siempre con un día de antelación, para comprobar que el montaje cumpla con sus requerimientos técnicos, es decir, que voy al mismo ritmo del tour, pero mi día a día es la otra cara de la moneda. Me desplazo constantemente, aunque sin una pizca de lujos, y jamás me quedo a presenciar los conciertos. En el preciso instante en que ellos suben al escenario, yo ya voy de camino al próximo destino. Lo que estoy por relatarles aconteció en un pequeño poblado de esos que se ubican justo en los límites entre el área de Denver y el estado de Kansas, allá en el corazón de Norteamérica. Hablamos de zonas con una presencia casi nula de mexicanos. De hecho, son los únicos sitios donde agradezco ser pelirrojo y lleno de pecas. A pesar de que mi acento mexicano es sumamente evidente, lo cierto es que logro mezclarme con la gente sin levantar sospechas a menos que me escuchen conversar. En esa ocasión, me hospedé en un hostal bastante antiguo, incluso deteriorado, que apestaba a rancio y a humedad. Contaba con apenas unos cuantos cuartos por planta, pero yo tengo por costumbre economizar al máximo al elegir mis hospedajes. Al fin y al cabo, lo que no gasto va directo a mi propio bolsillo. La ventana de mi alcoba miraba hacia un callejón trasero, el cual lucía completamente solitario desde mi arribo. Sin embargo, ese aislamiento me agradaba. Me gustaba contemplar la cotidianidad de la urbe, ver a las personas que no pasan sus días viajando por carretera, aquellos que disfrutan de fines de semana libres y que se despiertan tarde, no sé, esos pequeños detalles de la rutina que para cualquiera son comunes, pero de las que yo carezco en este momento. Por si fuera poco, transcurría el mes de diciembre, por lo que las fachadas lucían adornos navideños que me despertaron una tremenda nostalgia. Pensaba en mi madre, en mis hermanos y hermanas, quienes de seguro ya se encontraban planeando la cena de fin de año. Me recosté con el pecho oprimido por una profunda y absoluta soledad. Tenía el presentimiento de que era el único inquilino en toda la edificación, puesto que no me crucé con alma viviente, exceptuando al recepcionista de manos amoratadas que tomó mis datos al llegar. Iba a colocar mis pertenencias en el ropero que estaba frente al colchón, pero de su interior salía un tufo a encierro y a humedad verdaderamente desagradable. Así que preferí dejarlo todo dentro del equipaje, en el suelo a un lado de la cama. En mitad de la madrugada, algo me sobresaltó, pero fui incapaz de realizar el menor movimiento. Entonces escuché que alguien abría el ropero y salía de él. Logré entreabrir los párpados, pero mis músculos simplemente se negaban a reaccionar. Qué gran sitio para experimentar mi primer episodio de parálisis del sueño, me dije a mí mismo. Intenté mentalizarme, sabía perfectamente que no debía caer en la desesperación, que aquello era solo una mala jugada de mi mente y que mi cerebro seguía aletargado. Sin embargo, la escena cobraba un realismo espantoso. Una silueta femenina, vestida de luto riguroso y con un rostro lleno de rabia, se plantó ante el vidrio de la ventana para clavar la mirada en el exterior. Efectivamente, acababa de emerger de aquel closet. Recuerdo que, aún en ese estado, mi mente asoció el hedor apodrido de ese mueble con la pesadilla, convenciéndome de que el olor me hacía alucinar con un espectro, una entidad maligna brotando de las sombras de ese ropero. Los latidos de mi corazón se dispararon y mi respiración se volvió errática. Aquello pareció alertar a la mujer. Giró lentamente la cabeza hacia mí y me dedicó una sonrisa. Sus labios se curvaron, pero su mirada destilaba odio, por lo que aquel gesto resultó sumamente tétrico. No transmitía la menor pizca de calidez. Comenzó a avanzar hacia mi cama, colocándose un dedo sobre los labios en señal de silencio,
y entonces extendió sus largos dedos hacia mi rostro. Aterrorizado, cerré los párpados con todas mis fuerzas y comencé a sollozar. Daba igual si se trataba de una simple parálisis del sueño. Aquello era la experiencia más aterradora de mi vida. Sentí un escalofrío horrible, pero aquella presencia no llegó a tocarme. Escuché claramente cómo regresaba al interior del closet y cerraba la puerta tras de sí. Al despertar por la mañana, lo primero que me vino a la mente fue el recuerdo de esa pesadilla, y de inmediato miré hacia el armario, que tenía la puerta completamente cerrada. De repente alguien dio unos golpecitos desde el interior de la madera. Por un instante me confundí, pero no estaban tocando a la entrada de la habitación. Al salir, una camarera me dio los buenos días en español con un marcado acento centroamericano, que no logré identificar del todo, y me preguntó si había pasado buena noche. Le respondí que sí, pero ella echó una mirada rápida al interior del cuarto y me preguntó si quería que hiciera la limpieza, a lo que le contesté que no hacía falta, que ya estaba por entregar la habitación. Esbozó una sonrisa de tranquilidad y me comentó que andaría por el pasillo si se me ofrecía alguna cosa. Recogí mis pertenencias a toda prisa porque un extraño presentimiento me impulsaba a querer largarme de ese sitio lo antes posible, así que decidí dejar el cuarto para continuar con mi camino, saltándome el desayuno que solía tomar todas las mañanas. Aquel hombre extranjero, tan hosco que me había atendido la noche previa, esta vez, me recibió con una gran sonrisa en el rostro. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Dormiste? ¿Todo bien? Le aseguré que sí, aunque por dentro mi única prioridad era irme de una vez. Sin embargo, él seguía sonriendo de forma extraña, como esperando que le confesara algo. Esa mueca suya resultaba de verdad perturbadora. Al fin pude salir de ahí en dirección al estacionamiento trasero. Allí me crucé de nuevo con la camarera que me había saludado antes, en el pasillo. Estaba fumando junto a otra empleada que hablaba con un acento mexicano. Les di los buenos días. El viento helado me animó a acercarme para pedirles un cigarro y eso que llevaba ya meses de haber dejado el tabaco. La verdad, nos quedamos preocupadas cuando supimos que te habían dado la habitación de la vieja. Siempre que vienen huéspedes mexicanos, el recepcionista los manda directo para allá. ¿Cómo? Les respondí, sin entender muy bien a qué se referían con eso. ¿A poco no te despertó en la madrugada esa señora que se escucha hacer ruidos en el closet? No, para nada, dormí como un tronco, les mentí. Las dos intercambiaron una sonrisa cómplice mientras le daban las últimas caladas a sus cigarros, incrédulas. Me desearon un excelente viaje justo antes de darse la vuelta para volver a sus tareas de limpieza. Subí al auto e intenté bloquear mis propios pensamientos, pero en ese preciso instante tuve la terrible certeza de que aquello no había sido una parálisis del sueño. Lo ocurrido esa madrugada fue algo real, espantosamente real. Hola Surya, sigo tu canal desde hace mucho y en esta ocasión decidí compartir mi propia vivencia como protagonista de este suceso. Aunque mi relato es un tanto largo, espero que lo disfruten. Sucedió durante una noche de octubre, exactamente a 2 días de la noche de Witches. Me encontraba con mi pareja viendo unas películas. Se nos fue la tarde volando y perdimos por completo la noción del tiempo hasta que el hambre nos hizo reaccionar. Así que decidimos salir a conseguir algo para cenar. Cabe mencionar que nuestra casa tiene un departamento construido en la zona de arriba. Las escaleras para subir a este están adosadas a la pared, pegaditas a la entrada del portón. Nuestro coche estaba estacionado en el garaje, que se ubicaba justo en la parte trasera de la propiedad y era sumamente amplio. Con todo a oscuras, solo encendimos la luz del área del carro. En cuanto salimos de la casa, mi pareja caminó hacia el vehículo mientras yo me dirigía al portón para abrirlo. Y en ese preciso instante, mientras avanzaba, un escalofrío inexplicable me invadió por completo. Sentí como si una presencia me estuviera llamando, obligándome a voltear hacia las escaleras. Al hacerlo, vi algo, algo que no lograba distinguir bien al principio, una negrura tan densa que parecía
trepar por las escaleras. La única manera de describirlo es que era una presencia mucho más oscura que la mismísima noche. Le grité con desesperación a mi novio que había algo ahí, que algo venía subiendo, pero él no vio nada. Me preguntó alterado qué pasaba y yo fui incapaz de responderle. Me quedé completamente paralisada por el shock. Él se aproximó para intentar calmarme, pero justo en ese preciso instante un crujido metálico sacudió el carro como si un bulto sumamente pesado se hubiera dejado caer sobre el techo. Él se detuvo en seco, asustado, pero enseguida corrió hacia mí. Aunque intentaba darme tranquilidad, de repente el miedo se apoderó de la atmósfera. Lo percibíamos los dos con total claridad. Sentí como las piernas me empezaban a fallar, entumeciéndose por completo, y le rogué que por favor nos largáramos de ese sitio. Al salir a la calle, yo esperaba encontrar el tránsito habitual, escuchar el ruido normal de estar a, a, a la intemperie, pero lo que nos rodeaba parecía sacado de una pesadilla de terror. No corría el viento, no se oía el motor de ningún auto. Fue como si el mismísimo tiempo se hubiera congelado. Mi novio salió aferrado a mí, tratando de apaciguar mis nervios, y decidimos que lo mejor sería caminar un poco y buscar algo de cenar por ahí cerca. Queríamos distraer la mente, ver gente, movimiento, algo que nos devolviera la cordura. Sin embargo, jamás nos imaginamos la escena que nos aguardaba al regresar. Para ese momento habíamos logrado despejarnos un poco de lo sucedido. Al menos ya no íbamos pensando en aquello, o eso creíamos. Pero al abrir el portón, justo en el fondo de la cochera, se alzaban dos siluetas oscuras, larguísimas y de gran estatura. Pero eran solo eso, puras sombras. Mi pareja comenzó a encender y apagar el foco, creyendo que era una mala pasada de nuestra imaginación o la sugestión por el espanto que traíamos encima. Pero no, aquellas sombras seguían de pie en la penumbra. Incluso cuando la luz quedaba encendida, se mantenían allí. Lo peor de todo era que cada vez que volvíamos a accionar el interruptor, daba la espeluznante impresión de que se aproximaban más y más. Salimos huyendo a toda prisa de ahí, y esa noche nos quedamos a dormir con mi madre. Jamás volvimos a sentir esa opresión ni experimentar nada fuera de lo común. La casa no está embrujada, es todo muy extraño. Es como si aquella entidad solo hubiera estado de paso por ahí y tuvimos la terrible suerte de cruzarnos con ella. Hace ya unos 10 años mi familia buscaba una oportunidad de inversión para generar otro flujo de ingresos, así que decidieron emprender con un bar. Quisieron montarlo en una propiedad que llevaba bastantes años en el olvido, un lugar muy amplio y con su propia zona de parqueo. El único inconveniente era que, colindando con el local en la parte trasera y dentro del mismo terreno, se erigía una vieja casona en ruinas. El aspecto de la propiedad era bastante tétrico, por decirlo de una forma sutil. Gárgolas esculpidas en los muros y extraños tótems de madera incrustados en los troncos de los corpulentos y centenarios árboles. Por supuesto, todo aquello desapareció por completo cuando se remodeló el lugar para abrir el bar de una vez por todas. Al principio el negocio marchó de maravilla, se llenaba de gente y traían bandas musicales en vivo todas las semanas, pero yo apenas era un niño y detestaba estar allí. Me tocaba dormir en un pequeño rincón detrás de las cocinas del establecimiento y el ambiente siempre se sentía tenso y hostil. Recuerdo a la perfección que en las bodas de oro de mis abuelos, las cuales se celebraron en ese salón, yo me encontraba jugando con mi primo dentro de la casa abandonada, bien apartados del bullicio de la fiesta. Nos adentramos en un corredor interminable flanqueado por numerosas puertas. Íbamos correteando por el pasillo cuando de repente dimos con una habitación repleta de reliquias, objetos cubiertos de suciedad, polvo y densas telarañas, candelabros oxidados, teléfonos antiguos, relojes de péndulo y muebles desgastados.
todo se veía sumamente viejo y con pinta de tener un gran valor. De inmediato fuimos con mi papá para contarle todo y preguntarle por qué razón nunca habíamos visto aquello antes. Él nos pidió que lo acompañáramos a ese lugar, pero al llegar ahí nos topamos de frente con un cuarto que había sido completamente sellado con una pared de ladrillos. Sin embargo, yo sé muy bien lo que mis ojos vieron. Tengo la certeza de que no fue una alucinación nuestra. Como era de esperarse, mi papá no me creyó nada, y siendo honesta, yo tampoco lo habría hecho en su lugar. Él jamás experimentó ninguna situación paranormal en ese sitio, a diferencia de mi madre, quien vivió un suceso aterrador junto a mí. Ocurrió una noche en la que le rogué que me acompañara al baño, ya que ese sitio empezaba a darme muchísimo miedo. Ella se quedó afuera esperándome mientras yo entraba a uno de los sanitarios. No había absolutamente nadie en el bar y mucho menos en ese baño, pero de repente escuché con claridad cómo se abría un grifo, luego otro y después uno más. Era idéntico a si una persona fuera caminando por el lugar y abriéndolos uno a uno. Aterrada, salí corriendo hacia donde estaba mi mamá, quien de inmediato me preguntó qué me pasaba. Ella estuvo a punto de entrar para inspeccionar el área, pero se contuvo debido a que, justo cuando nos encontrábamos afuera, oímos perfectamente que una fuerza invisible azotó una de las puertas del interior. Ese fuerte golpe pareció convertirse en el detonante o tal vez en la advertencia de que algo muy oscuro estaba por desatarse. Poco después, los clientes empezaron a quejarse de ruidos perturbadores en los sanitarios, los botes de basura se caían sin que nadie los tocara y las personas que se quedaban hasta la hora del cierre oían cómo arrastraban sillas sumamente pesadas por todo el local. Y, aunque no me agrada dar detalles escabrosos, la situación empeoró cuando comenzaron a hallar animales sin vida y sin ojos en el patio trasero. A uno de ellos incluso le habían cosido el hocico utilizando un hilo de color negro. A pesar de que resultaba evidente que todo aquello era producto de un trabajo de brujería, al principio nadie quería aceptarlo. Pero el pánico ahuyentó a los clientes, al grado de que el negocio prácticamente abría sus puertas sin recibir la visita de una sola alma. Ante tal desesperación, mis padres decidieron buscar a una persona experta en limpiar este tipo de males, hechicerías, con la intención de realizar una cura espiritual en el establecimiento para contrarrestar todo lo malo. Lamentablemente no sirvió de nada. La especialista les advirtió con seriedad que la entidad que habitaba allí era el resultado de una invocación de brujas sumamente poderosas. Debido a esto, el bar terminó clausurando sus puertas de manera definitiva. Con los años, al convertirme en adulta, me picó la curiosidad por indagar más a fondo sobre ese misterioso local donde pasé tantas noches durante mi niñez. Resultó que era un sitio sumamente célebre en la región por ser el foco de eventos paranormales incluso hay personas que lo conocen como la Casa de las Brujas. Prepárense, porque esta es la historia más perturbadora de la noche. Hola a todos, me llamo Nazaria y considero que este espacio es el ideal para darles a conocer una extensa pero sumamente aterradora vivencia que experimentamos un par de amigas y yo por el simple hecho de jugar con la Ouija. Por razones lógicas que comprenderán a lo largo del relato, he decidido omitir sus verdaderos nombres, así que a una de ellas la llamaré Soledad y a mi mejor amiga la nombraré Trinidad. Todo este misterio comenzó hace aproximadamente 18 años, en la época en que yo cursaba el segundo grado de secundaria. A mis compañeras y a mí nos llamaba poderosamente la atención todo lo relacionado con el esoterismo y esos temas del más allá. Hubo un periodo en el que nos obsesionamos tanto con ese ambiente místico que al compartir las tres el mismo salón de clases nos la pasábamos haciendo pequeños hechizos caseros para lograr aprobar las materias o para llamar la atención del chico que nos traía locas. Obviamente, esos rituales jamás sirvieron, pero para nosotras no era más que un simple pasatiempo inocente.
De pronto pensamos que si queríamos obtener respuestas verdaderas y directas, lo mejor sería intentar jugar a la Ouija. Sin dudarlo, elaboramos una casera empleando hojas arrancadas de nuestros cuadernos y nos poníamos a jugar a la hora del descanso escolar. Pero claro, aquello tampoco arrojó ningún resultado misterioso. Por lo tanto, decidimos buscar una alternativa diferente, la cual consistió en pedirles el favor a unos compañeros del taller de ebanistería del colegio para que se burlaban de nosotras mientras fabricaban el tablero, mofándose de lo que planeábamos hacer. Nos llamaban brujas entre risas. Aunque al final decidieron echarnos la mano con el favor, pasaron un par de días para que nos lo entregaran. Lo primero que se nos ocurrió a mis dos compañeras y a mí fue escabullirnos a una de las aulas abandonadas durante el receso, y de la nada por fin las respuestas empezaron a llegar. Lanzamos unas preguntas y el indicador del tablero comenzó a deslizarse por su cuenta. A pesar de eso, el escepticismo nos ganaba. Pensábamos que no había nada paranormal y que alguna de nosotras estaba empujando la pieza a escondidas. Esa distracción nos absorbió durante varias tardes, hasta que Soledad plantó cara y nos dijo que ya había tenido suficiente, que esos juegos extraños le estaban causando verdadero pánico. A partir de ahí se abrió una brecha enorme entre ella y nosotras, al grado de que nos cortó la palabra por completo. Su único fin era alejarse definitivamente de esa tabla. Mariel y yo ignoramos su partida y seguimos jugando por semanas enteras. Sin embargo, con el paso de los días, un insomnio terrible y pesadillas macabras me atormentaban cada noche. Mi cuerpo empezó a resentirse, cayendo en un cansancio extremo de salud. Cuando le confié esto a Trinidad, tachó mis miedos de exageraciones e intentó convencerme de que debíamos continuar con las sesiones. Me planté firme y le dije que no. Tras mucho insistir, logré convencerla de que nos deshiciéramos del juego y fuimos a arrojarlo a un lote abandonado que quedaba cerca de la escuela. Nosotras siempre solíamos ser las primeras en entrar al aula por las mañanas, pero lo verdaderamente perturbador ocurrió apenas 2 días después de habernos deshecho de ella. Al entrar al salón vimos que el tablero estaba colocado justo encima del pupitre de Trinidad. Nos quedamos heladas, mirándonos fijamente, y la misma duda cruzó por nuestras mentes al unísono. ¿La trajiste tú? Ambas lo negamos rotundamente con la cabeza. Para no perder la cordura, decidimos creer que los chicos que la habían fabricado la encontraron por ahí y querían jugarnos una pesada broma de mal gusto. A raíz de ese misterioso suceso, Trinidad optó por guardarse la tabla en su mochila para llevársela a su casa. Le grité que había perdido el juicio, que lo mejor era prenderle fuego, pero ella me juró que ella misma se encargaría de romperla en su hogar. Claramente no le creí una sola palabra. Se le notaba a leguas que ella, una enfermiza obsesión por interactuar con ese trozo de madera, la estaba consumiendo. El tiempo siguió su curso, y al interrogarla sobre si de verdad la había destruido, me confesó que no. Me dijo que solía jugar a solas en la penumbra de su habitación, encendiendo cirios, dejándose guiar al pie de la letra por las indicaciones del más allá para invocar a otras entidades. Incluso me reveló que había adquirido un libro prohibido que devoraba durante las madrugadas, sumado a otros hábitos tétricos que comenzaron a infundirme un miedo profundo hacia quien solía ser mi mejor amiga. Sus conversaciones giraban únicamente en torno a ese maldito juego, y yo ya no podía más. Para colmo, en mi propia casa, experimentaba la constante y escalofriante sensación de que unos ojos invisibles me vigilaban en la oscuridad. Jamás volví a tener paz. Decidí tomar distancia y alejarme de ella poco a poco, aunque sin cortar la comunicación del todo. Una tarde me marcó al teléfono de la casa para avisarme que faltaría a clases durante 3 días enteros, alegando que viajaría a las festividades del pueblo donde habitaba su tía. Aunque intenté alegrarme por su viaje, la verdad es que un inmenso alivio me recorrió el pecho.
Estar cerca de ella se había vuelto sumamente agobiante. Sentía a Trinidad totalmente cambiada, distante de todos nosotros y con la mirada perdida, como si habitara en una dimensión ajena. Lo verdaderamente inquietante comenzó cuando transcurrió una semana completa y ella seguía sin aparecer en el colegio. Tampoco me había enviado ningún mensaje. Lo que encendió mis alarmas fue tal la tensión que incluso Soledad, aquella amiga con la que nos habíamos distanciado, se me aproximó con rostro de preocupación para indagar sobre el paradero de Trinidad. Extrañada de no verla ocupar su sitio en el salón, le hablé con total honestidad. No tenía ni la menor idea de dónde estaba, pues solo me había mencionado una ausencia de 3 días. Fue entonces cuando me confesó algo aterrador. Durante todos esos meses de distanciamiento, había estado sintiendo extrañas energías en su hogar y siluetas oscuras que se desvanecían por el rabillo del ojo al caminar por... Me confesó que en su cuarto sufría de horribles pesadillas. Le comenté que a mí me pasaba lo mismo, y el pánico nos unió tanto que olvidamos por completo nuestros enojos. Empezamos a andar juntas a todas partes. Sin embargo, esa misma tarde, al volver a mi hogar, ocurrió un suceso tan aterrador que, incluso a día de hoy, me produce escalofríos con tan solo recordarlo. El reloj marcaba las 7 de la noche. Yo me encontraba ocupada haciendo mi tarea cuando de pronto el teléfono comenzó a sonar. Mi hermana contestó la llamada y me gritó de inmediato diciéndome que me buscaban. Me advirtió que se trataba de Trinidad. Atendí la llamada haciendo el mayor esfuerzo por sonar de lo más tranquila. Nos saludamos brevemente, pero antes de que tuviera tiempo de cuestionarle el motivo por el cual no había asistido a clases ese día, ella tomó la palabra y me dijo: «Hace rato te alcancé a ver cuando caminabas hacia la tienda. Llevabas bien sujeto de la mano a un niño pequeño que traía puesto un overol con una playera roja debajo, mientras que tú vestías una blusa rosa y unos pantalones de mezclilla». Aquello me dejó helada porque era totalmente real. Escasos 30 minutos antes de recibir su inesperada llamada, yo había salido rumbo a la tienda acompañada de mi sobrino, y los dos vestíamos de la misma forma que ella detallaba. Intrigada, le pregunté si acaso había pasado cerca de mi casa y cuál era la razón por la que no se detuvo a saludarme. «En ningún momento pasé por tu calle», me respondió. Con la mente llena de dudas le cuestioné: «Entonces, ¿de qué manera pudiste verme? Yo poseo la capacidad de observarte sin necesidad de estar físicamente presente en ese lugar». Me soltó. Su revelación me infundió terror, pero lo que verdaderamente me heló por completo el cuerpo fue que, mientras ella hablaba, al fondo de la línea telefónica se percibía un murmullo tétrico y espeluznante, similar a los susurros de una presencia demoníaca que la acompañaba. Era una voz sumamente profunda y áspera, un sonido gutural del todo incomprensible pero cargado de pura maldad. Desesperada le pregunté qué era lo que le estaba pasando, pero ella simplemente comenzó a soltar unas carcajadas sumamente desquiciadas y burlonas. Acto seguido, empezó a insultarme con rabia y a maldecirme utilizando palabras de las cuales yo ni siquiera imaginaba de dónde las había sacado. Y mientras tanto aquel susurro demoníaco no dejaba de resonar de fondo en ningún momento. «Ya deja de hacerme bromas tan pesadas», le grité con desesperación, pero sus risas macabras volvieron a invadir la llamada. Segundos después, su tono normal regresó por un instante y, con una angustia desgarradora, me imploró que la ayudara. Colgué de inmediato. Sentía una enorme molestia porque una parte de mí se aferraba con fuerzas a la vaga esperanza de que todo fuera solo una mala jugada de su parte. Sin embargo, más que enojo, lo que experimentaba era un pánico indescriptible. Un terrible escalofrío me sacudió por completo, pues una corazonada me advertía que todo aquello era completamente real y que mi amiga se encontraba bajo el acecho de algo verdaderamente siniestro. Decidí dejar el teléfono completamente descolgado de su base. Les ordené a mis hermanos que bajo ninguna circunstancia me comunicaran si Trinidad volvía a llamar.
explicándoles que estaba actuando de una manera sumamente extraña y aterradora. Alrededor de las 10 de la noche, una súbita y agobiante sensación de náuseas me sobrevino de la nada, sin razón lógica alguna. Corrí apresuradamente directo al cuarto de baño y terminé arrojando un líquido sumamente denso y de un color negro intenso. Uno de mis hermanos se quedó junto a mí para brindarme apoyo, ya que a esas alturas sentía pavor de quedarme sola. Él se encontraba tan consternado e incrédulo como yo, por lo que de inmediato me interrogó sobre qué clase de alimento dañino había consumido para haber terminado devolviendo el estómago de esa forma tan espantosa. Yo le aseguré que no había ingerido nada extraño, pero en lo más profundo de mi ser presentía con total certeza que una extraña maldición se cernía sobre nosotras. A la mañana siguiente regresé a la escuela. En pleno transcurso de una de las clases, alguien interrumpió en el aula y le solicitó a la maestra la autorización para poder hablar conmigo afuera. Me quedé sumamente consternada, pero al salir del salón de clases me encontré cara a cara con la mamá de Trinidad. Su semblante denotaba una inmensa angustia mientras me interrogaba sobre la naturaleza de las cosas con las que María y yo habíamos estado jugando en los últimos días. Le respondí con mentiras asegurando que no hacíamos nada malo, pero el pánico que sentía era tan evidente que mi rostro me delató por completo. Al notar mi nerviosismo, insistió con más firmeza, por lo que terminé confesando que jugábamos con la ouija y que María se comportaba de un modo muy raro. En ese momento la mujer me miró con fijeza y me reveló algo que quedaría grabado en mi memoria para siempre. Te voy a pedir encarecidamente que no vuelvas a cruzar palabra alguna con Trinidad. Esa persona que está en mi casa ya no es ella. Con un nudo en la garganta, la señora procedió a relatarme los siguientes hechos espeluznantes. Me contó que cuando Trinidad viajó con sus tíos para disfrutar de las celebraciones patronales, metió a escondidas en su mochila la siniestra tabla y un misterioso libro. Según me explicó, la antigua residencia de sus familiares es un sitio con un ambiente sumamente pesado y cargado de apariciones. En un rancho dedicado a la cría de vacas, justo en la zona de los corrales, ella se escabulló durante la madrugada para ponerse a jugar. Al salir el sol, la hallaron inconsciente, rodeada de veladoras que se habían consumido por completo. De inmediato optaron por llevarla de vuelta al hogar de sus padres, donde cayó en un sueño profundo que le duró el resto de la tarde. Al caer la noche, sus papás, viendo que seguía profundamente dormida, aprovecharon para salir a conseguirle unos medicamentos. Solo iban a ir a la farmacia que estaba a la vuelta de la esquina, pero al regresar se toparon con la casa abierta de par en par. Los sofás estaban destrozados, la mesa volcada de cabeza y los cuadros que colgaban de las paredes hechos pedazos. Aquello daba la impresión de haber sido azotado por un devastador huracán. El primer temor de la pareja fue un asalto. Sin embargo, su mascota, un enorme y fiero perro que tenían, sollozaba de puro terror, escondido en una de las habitaciones. Trinidad había desaparecido. La buscaron por cada rincón del terreno, logrando ubicarla únicamente porque siguieron el rastro de su risa desquiciada. Estaba trepada en la copa de un gigantesco árbol del patio, comportándose igual que una bestia salvaje que gruñía y emitía unos alaridos grotescos que para nada parecían humanos. No lograban convencerla de bajar de allí, pero tras un rato de tensión, ella se desplomó al suelo inconsciente. La trasladaron de urgencia al hospital para internarla, mas no transcurrió ni una hora de estar allí, cuando perdió el control por completo. Al intentar levantarse para escapar, los médicos relataron que profería gritos espantosos, pero sobre todo que ni uniendo la fuerza de varios doctores y enfermeros lograban contenerla. Los empujaba a todos con saña mientras se lastimaba a sí misma. Una de las enfermeras le sugirió discretamente que el problema de la joven no era clínico, sino que lo que de verdad requería era la ayuda de un sacerdote. Siguieron el consejo, acudieron con un padre, y él les advirtió que debían rezar intensamente por ella, prometiendo oficiar una misa con todos los testigos que hubieran presenciado esos aterradores cambios en mi amiga. Esa señora me acababa de relatar lo sucedido. Sinceramente,
A mí me sonó a un relato de ficción sacado de una película de terror, pero resultaba evidente que una madre no iba a mentirme sobre el calvario de su propia hija. Me suplicó con lágrimas en los ojos que asistiera, que principalmente yo tenía que estar presente en esa liturgia y que por favor jamás osara jugar ese maldito juego de nuevo. El miedo me paralizó y decidí no ir. Era demasiado joven y lo único que deseaba era estar lo más lejos posible de aquella oscura pesadilla. Trinidad jamás volvió a presentarse en la escuela. Tiempo después me enteré de que ingresó a una especie de convento. Más tarde, su mamá me contactó y me rogó que si alguna vez volví a entablar conversación con ella, bajo ninguna circunstancia le mencionara lo ocurrido. Transcurrieron aproximadamente 2 años cuando, mientras caminaba por la acera, me la topé de frente. Primero escuché que alguien me saludaba a lo lejos y efectivamente se trataba de ella. Sin embargo, ya no quedaba rastro de la misma María de antes. Vestía ropa muy holgada, llevaba un crucifijo enorme colgado de su cuello y una blusa de manga larga que cubría sus brazos, por completo. A pesar de eso, noté que al mover las manos para expresarse de manera natural, se le veían marcas y cicatrices en las muñecas. El único tema de conversación del que me hablaba era la religión. Yo me limité a seguirle la corriente un momento para luego despedirme. El contacto más reciente que tuve con ella ocurrió hace aproximadamente unos 6 meses. Me enteré de que se ganaba la vida ofreciendo servicios de manicura y pedicura. Así que, tras muchos años sin vernos, decidí mandarle un mensaje privado y acordamos reunirnos en su domicilio para que me arreglara las uñas. Estábamos completamente solas, sentadas en su sala, mientras nos poníamos al corriente de nuestras vidas, cuando de pronto clavó su mirada directo en mis ojos y me preguntó: ¿te acuerdas de lo que me pasó? En ese preciso instante, no sé cómo explicarlo, pero sentí que la persona frente a mí no era ella. En cuestión de un segundo, pasé de una calma absoluta a experimentar un pánico paralizante, un terror profundo que no había sentido en décadas. Soltando una risa nerviosa, balbucé: bueno, sí, son cosas de la vida. Justo después, percibí cómo la temperatura del cuarto caía de golpe, se puso helado. Tratando de escapar de esa tensión, quise cambiar de tema preguntándole otra cosa, pero en ese instante su perro se levantó y comenzó a mirarla fijamente. Pero no era la típica mirada de una mascota a su dueña. Parecía que estaba a punto de lanzarle un ladrido furioso, como si no la reconociera. Y lo peor es que a mí nunca me ha querido ese maldito animal. Ella se le quedó viendo fijamente, y yo, en un intento desesperado, le solté otra pregunta al azar. Al hablarle, fue como si la hubiera hecho reaccionar, trayéndola de vuelta a la realidad. Continuamos la charla como si nada hubiera pasado, pero de inmediato busqué cualquier pretexto para marcharme de ahí. A día de hoy, sigo pensando que Trinidad continuará siendo mi mejor amiga, aunque en el fondo me queda una duda. Y hasta aquí llega el relato de esta noche. Si te apasionan los relatos de misterio, leyendas oscuras y crónicas que te quitarán el sueño, no dejes de sintonizar Historias de Medianoche para desenterrar una nueva pesadilla en nuestra próxima entrega. Si todavía no formas parte de la comunidad, suscríbete al canal, enciende la campana de notificaciones y acompáñanos cada semana en esta travesía directo hacia lo desconocido. Te agradezco por escuchar y ten presente esto. Hay relatos que mueren al apagar la pantalla, pero existen otros que apenas están por comenzar. Que tengas buenas noches.